Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Emilio? Hola Eh, Carolina. bueno, hola a todos. Estamos aquí en la FIL Zócalo virtual, muy contentas de poder presentar el libro que editamos este año de Emilio García Huevi, Maratonista Ciego. Eh, bueno, Emilio es un autor muy importante de nuestra editorial, ya que este es el séptimo libro publicado de él, y bueno, y es para nosotros un referente fundamental y para toda la escena teatral argentina y del mundo, ¿no? Emilio es una figura determinante y hasta ahora veníamos haciendo un trabajo editorial vinculado a esta transliteración o traducción de las piezas escénicas, performáticas, también de ópera de Emilio al formato del libro. Y bueno, y esta es la primera novela de Emilio que tenemos la fortuna de tener en nuestro sello y bueno, que estamos aquí para contarles un poco, bueno, de qué se trata. Y en eso, bueno, estamos aquí compartiendo con su autor, con Emilio García Huevi. Y bueno, quiero preguntarte, Emilio, ¿cómo te sentís vos con este paso de la escritura para la escena a la escritura de una novela? ¿Cuál fue esa experiencia y cómo la transitaste y qué nos puedes compartir de eso? Bueno, como vos dijiste, Gaby, nosotros ya llevamos publicados muchos libros que tenían un formato que si bien no se repetía, sí tenía como una relación sujeta a la escena. Eran consecuencias posteriores, previas, pero tenían que ver con algo relativo a la escena. O sea, decir, que había una intermediación. En este caso, Maratonista Ciego es, por llamarlo de una manera, mi debut dentro de la narrativa y como tal es un bautismo de fuego. Para mí es una experiencia novedosa y muy interesante, en donde de algún modo el cuerpo se ha retirado, el cuerpo escénico se ha retirado, pero ha devenido cuerpo literario. Y como yo soy alguien que trabaja desde hace 30 años con el cuerpo, pensando en la escena, pensando en las artes vivas, me propuse pensar cómo el cuerpo tomaba la palabra escrita. Y eso fue un poco, digamos, la estrategia de Maratonista Ciego. Cómo vuelvo a hacer presente el cuerpo en un ámbito en donde el cuerpo solo puede ser narrado por palabras. Así que este fue como el camino de entrada, y otro camino de entrada era de algún modo interrogarme acerca de cierta dinámica narrativa que iba a tener el libro, que estaba teniendo los escritos que iban a conformar el Maratonista Ciego, que era de algún modo poner en crisis lo que se llama la literatura del yo, o digamos, esa corriente donde la narrativa se sostiene en la primera persona para, a partir de la primera persona o de la experiencia de la subjetividad, transformarse en un discurso que puede ser público. Entonces, pensaba de qué modo la autoficción no se transforma en un gesto onanista, sino que deviene una manera de pintar la aldea para pintar el mundo. Y eso para mí era un interrogante muy importante, porque yo tenía muchos conflictos ese tipo de escritura, la llamada literatura del yo. Y quise justamente por esos conflictos aventurarme a pensar cómo desde el yo, con otras estrategias, porque yo no utilizo la primera persona, sino que ese yo está, digamos, subrogado a una tercera persona, siempre hay un él, que obviamente es un alter ego del autor, de algún modo puede describir vivencias, su paso por el mundo, sus experiencias, sus subjetividades, sus frustraciones, sus éxitos, sus dudas, etcétera, etcétera. De algún modo eso va articulando de manera fragmentaria en la totalidad lo que es el corpus esencial de Maratonista Ciego. Y en eso bueno, de esta escena hecha libro, ¿no? Que ahora se manifiesta en Maratonista Ciego, ¿vos cómo te encontrás en este después bueno, que en la relación con lo escénico, con lo teatral, siempre hay un vínculo muy directo con el público y bueno, y ahora ese público son lectores, ¿no? Entonces, bueno, contanos cómo estás viviendo esa experiencia de la lectura de tu obra, ¿no? Que es, en este caso, el ámbito absoluto de este trabajo.
tengo dos respuestas para eso. Una es concretamente a la primera parte de tu pregunta es por las devoluciones que he tenido, por el modo que ha sido leído el libro hasta el momento, por las críticas que han aparecido en diferentes medios gráficos. De algún modo me resulta interesante ese tipo de devolución que estoy recibiendo. El libro está siendo leído bien, en el sentido, cuando digo bien, es como yo imaginaba que podía ser leído. Y el feedback me va nutriendo, por supuesto, pero al mismo tiempo hay algo que es coyuntural, que es que ese cuerpo que, como vos decís, había desaparecido para la escritura del libro, también desapareció de la esfera, digamos, de la realidad, porque, como vos sabés bien, la publicación del libro coincidió con los primeros efectos de la pandemia y con la cuarentena, con lo cual el público, aquel público que podía estar en la presencia, como cuerpo presente en mis puestas en escena, desapareció y el cuerpo volvió solo a estar presente a través de la mediación, la virtualidad, como está sucediendo en este momento, o la literatura. De modo tal que el cuerpo también se retiró cuando se publicó Maratonista Ciego. Y esa es una combinación muy especial porque pudo ser leído y comentado solo a través de la intermediación de o lo virtual o el periódico, etcétera, etcétera. Entonces, es una cuestión extraña. Todavía falta el cuerpo a cuerpo del libro, cuando el libro pasa de mano en mano, etcétera. Sin embargo, por suerte el libro llegó a distribuirse bien en las librerías en Argentina, por lo menos, y los he visto antes de la pandemia en algunas vidrieras, en algunas librerías de usados, que a mí me encanta cuando aparece eso, cuando el libro empieza a circular y empieza a tener uso, es decir, que las manos empiezan las manos, las viromes, los lápices empiezan a intervenir sobre el libro y empiezan a comentar ese libro de manera tácita por el uso, o de manera específica con algún comentario, nombre, etcétera, etcétera. Y esto es algo siempre gratificante para un autor, ¿no? Dentro del Maratonista Ciego hay una presencia muy fuerte de Emilio García Huevi, lector, ¿no? Hay no solamente las referencias de tus lecturas, sino también la experiencia que esas lecturas implicaron. ¿Cómo fue esa relación en la escritura? ¿Cómo apareció? Y bueno, ¿cómo sentís que finalmente este texto sobre también da origen de alguna manera a tu forma de narrarte, ¿no? Bueno, yo he sido un lector compulsivo ya desde muy pequeño y de algún modo el Maratonista Ciego en algún momento desliza cuál fue la piedra basal, digamos, de ese lector, que hay una anécdota sobre un terremoto que tuvo consecuencias muy leves en la ciudad de Buenos Aires en la década del 70 y que hizo que de la biblioteca paterna cayeran 2 libros de la biblioteca, y esos 2 libros, casualmente, uno es el homónimo, va a decir que es el Emilio de Rousseau, homónimo de mi nombre, obviamente, y el segundo es un libro muy misterioso en donde había unas palabras que yo no sabía qué significaba, que eran los mistagogos, los hierofantes, cuyo título era ese, y que me funcionaron como puente entre lo que era la lectura infantil, y la lectura infantil estaba dada por Julio Verne, aquellos autores que en mi infancia, para decir la década del 60 y del 70, de algún modo podían ser los que construían un modo de pensar la fantasía y la aventura en el niño lector que se estaba formando como tal. Decía que estos 2 libros, el libro de Rousseau, que por el momento era absolutamente incomprensible, y el libro de los mistagogos y los hierofantes, de algún modo pasaron a formar un rito de iniciación en lo que iba a ser la lectura del joven adulto. Y de ahí en adelante fui abrevando como educación sentimental, como formación en diferentes lecturas que fui adquiriendo y que fui recopilando y que me sirvieron también como base para, no solo como autor, ni como autor dramático, ni como autor literario, sino vital. Es decir, yo me he formado mi sujeto pensante, deseante,
ético se ha conformado esencialmente a través de la lectura. Una lectura amplia, basada en la literatura universal y en el gusto y el amor por los libros. Dentro de los lectores que tenés, hay una lectora en particular que es no solamente una primera lectora de tu obra, sino alguien que le pone el cuerpo a tus textos, que es Marisela Álvarez, una actriz argentina muy, bueno, muy impresionante, muy reconocida por su maravilloso trabajo y que, bueno, hoy nos va a acompañar con una lectura de un fragmento de Maratonista Ciego. Bueno. Así es. Marisela Álvarez, de algún modo, es quien más ha encarnado mis textos en muchos sentidos, ¿no? En sentido escénico, porque hemos colaborado durante 20 años trabajando, pensando juntos la escena, articulándola, y Marisela es una gran intérprete, entre otras cosas es una gran intérprete, y es quien puede encarnar mis textos de manera más esencial, primero porque nos conocemos desde hace 20 años, porque convivimos desde hace 20 años, pero al mismo tiempo porque tiene una capacidad de penetrar en el hueso de la lectura para poder vivenciarlo de manera única. Por lo tanto, lo que hicimos, lo que me parecía interesante es que ella pudiese leer algunos fragmentos de nuestro texto, de mi texto, que lo va a hacer luego de este pequeño videíto que preparó Gabriela para la ocasión, y después le damos el paso a la lectura de Maricel. A ver, piensa él, todo lo que el texto aguante. No nacemos, nos nacen, dice su madre durante el sueño. Es la madre quien habla, pero es en su sueño que lo hace. No nacemos, nos nacen. Lo dice como detrás de un vidrio, con voz hueca y acampanada venida del abismo oceánico o de ultratumba. No nacemos, nos nacen, como si faltara aclararlo. Y él piensa que con esa frase ella busca ejecutar una doble pirueta. Primero, una cierta autoindulgencia para decir que hizo lo que pudo con su vida, que ella no tuvo la culpa. Y segundo, una autoincriminación para decir que sí, que fue ella la responsable y que también hizo lo que pudo con la vida de él. Nos nacen. Todo de nuevo. Sí, lo piensa ahora como si esta fuera la primera vez, y además todavía no se lo oyó decir nunca a nadie en serio. Voy a empezar una nueva vida. Tengo más de 50 años y voy a empezar todo de nuevo. Pero mientras lo está pensando, sabe que ni él mismo lo cree, y que ese gesto voluntarioso carece de valor real. Piensa, hablamos para no escucharnos realmente. Miedo. Me voy a tomar un tiempo para desviarme hacia mi miedo. Es tiempo. Procurarme el miedo que me libere y con el cual al fin sabré hacia dónde estoy yendo. Traspasarme con ese miedo a fin de que la flecha de Heracles no vuelva a revolverse entre mis costillas y rectifique los días que quedan aún por venir. Miedo, vos, el único. Rechazame incluso, carcajeate de mí con razón una y otra vez, despreciame para que me abra y deje de estar solo. Haceme aún más amargo para que crezca en mí la semilla que me vuelva fértil. Tiene que escribir ese pensamiento para transformarlo en una declaración y combatir el aislamiento del miedo. Darle tinta a la palabra dicha o pensada para que al menos quien lo lea sea testigo y cómplice de su traición. Que si no existe un motivo por el cual el gallo le canta al amanecer, al menos sí el de su cacareo. Y también el del amanecer. Los padres murieron hace mucho tiempo.
Y de cada uno de ellos le ha quedado en la memoria una imagen especial, espectral, me gustaría decir. Podría llamarlas últimas imágenes. He aquí la imagen materna. Ella sale a su encuentro en el patio del neuropsiquiátrico cargado con una bolsa de papel madera que contiene yerba suelta. Lo toma del brazo y le pide que la lleve a lo que denominan con el eufemismo de comedor, como si algún ser digno pudiese comer allí. Pareciera como si a muchas leguas a la redonda no hubiese nadie, aunque hace un momento una de las internas le acaba de pedir un cigarrillo, como hace habitualmente a pesar de saber que él no fuma, para contarle después, mascullando por lo bajo, los secretos del pabellón B, del que dice ser la emperatriz, y luego reírse con sonrisa desdentada. El recinto es amplio y frío, con una mesa de madera larga y banquetas a ambos lados. Se sientan frente a frente, madre e hijo, pava y mate de por medio. Al principio ella pareciera no verlo, mira fijo a través de sus ojos a un horizonte perdido con cara de extranjera. Por primera vez el hijo la ve como realmente es. Como es, abandonada, expulsada de la comunidad de los humanos, herida de soledad. Al rato ella hace foco en sus pupilas. No cambia tampoco su expresión cuando lo reconoce, ni se muestra sorprendida ni se alegra. En su inexpresividad radica su fuerza, y con esta fuerza de desesperación archivada como por siglos, mueve la boca como para decir: no nacemos, nos nacen. Pero no lo dice. Su boca simplemente ejecuta un movimiento mímico, unas cabriolas de los labios que finalmente encuentran sosiego al entrar en contacto con la bombilla del mate, con el mismo beático ánimo que se apodera de un bebé cuando succiona su chupete. Luego le pasa en silencio, mirándolo pero aún sin verlo, una de sus tantas cartas manuscritas que él guarda para leer en privado. En la pared del fondo de la sala, alguien pintó trabajosamente, casi con letra infantil, una frase que dice: una palabra, por favor, aunque sea una palabra, pero que sea la justa. En el trazado de las ciudades, los antiguos dejaban un espacio delimitado libre de ser profanado u ocupado. Se trataba de una especie de pasaje circular que tenía por finalidad poner en comunicación el mundus, el reino de los vivos, con el universo subterráneo de los muertos. Ese espacio, primero vacío y luego diseñado arquitectónicamente, terminó por llamarse templum. ¿Cuándo se está en condiciones de abrir la puerta de ese pasaje? La respuesta para él no es ni nunca ni siempre, pero cree que las condiciones, luego de cierto tiempo de vida y experiencia, están dadas para destrabar la cerradura y juntar en la casa a los vivos y a los muertos, porque nunca es tarde ni nunca temprano, y porque nadie muere ni vive en la víspera. Dicen que el dolor se cocina a fuego lento. Un día, cuando esté a punto, uno mete la cuchara y prueba el sabor. Entonces, ya no duele. Toda historia es una historia de fantasmas. Anoche tuvo un sueño. En él aparece su hijo, ya grande, tal como es hoy. Está en un sótano inundado en el que flotan cientos de libros con el agua hasta la cintura. Una especie de biblioteca anegada por un agua marrón, como de cañería vieja. Él está sentado en la escalera, calmado a pesar del desastre, tomando nota en un cuaderno de tapas blandas. Su hijo le va dictando lo que alcanza a leer en las hojas mojadas de los libros que aún no se han deshecho o hundido. Le grita: «Qué rápido traicionaste tu niñez». Y no sabe muy bien si lo dice por él o simplemente es lo que lee de uno de los libros. Como sea, lo transcribe al cuaderno. Después el hijo dice: «No puede ser que se consuma así la materia de tu infancia». Y él anota: «Su sueño sucede en el futuro, porque se ve a sí mismo viejo. Lo sabe por el dolor en la cintura y porque su boca tiene aún menos dientes y sus manos están arrugadas, pálidas y manchadas con las tristes pecas de la edad». El hijo dice:
Busquemos lo desaparecido, pero la búsqueda durará mucho y para ello debemos apartarnos. Pero él no quiere separarse, porque ya ha sido separado de tanto. El hijo continúa. La búsqueda y la espera, al hacernos menos ansiosos y agudizar nuestros sentidos, nos hará más sabios y por tanto más jóvenes. Y cuando llegue el momento del reencuentro, tus anotaciones estarán pálidas y borrosas por el agua y la humedad, y el lápiz tendrá las marcas de la intemperie. Sin embargo, aún escribirás y podremos leer lo que habías anotado en el papel un tiempo atrás. E incluso si allí apareciesen solo palabras inconexas, sin gran significado, el desciframiento en sí mismo, es decir, el hecho de estar juntos, inclinados sobre ese viejo cuaderno, será la más maravillosa de las aventuras del presente. Y cuando al fin levantemos la vista, sabremos que tan solo por ese momento la espera habrá tenido sentido. Y él está tratando de transcribir todo lo que el hijo dice, pero este habla muy rápido, su cursiva es lenta, se rompe constantemente la mina del lápiz negro Staedtler HB y el agua que cae de sus ojos y que se niega a reconocer como lágrimas, le borronea la vista, impidiendo leer lo escrito. Cuando recupera la visión, luego de haberse frotado los ojos con el dorso de la mano como los niños y de haberse soplado los mocos con la manga de la camisa, descubre que el cuaderno que había estado escribiendo está cubierto de dibujos de flores. Cientos de flores de todos los tamaños garabateados en lápiz, de modo rústico, pero flores al fin. Y entonces piensa que no nos está permitido desistir de los sueños. No podemos desistir, no podemos no desistir. Sí, su escritura reencontrada ha literalmente florecido en el sueño. Y en consecuencia se niega a despertar. Pero mientras está haciendo fuerza para no volver al mundo de la vigilia, levanta la vista del cuaderno y observa, al fondo de la biblioteca inundada, pasar flotando como maderos podridos uno junto al otro, de espaldas y como si estuviesen haciendo la plancha en un mar calmo, tomados de la mano, los cuerpos de sus padres. Tienen listo el peaje para Caronte. Ella lleva los ojos cubiertos por 2 enormes pastillas de clonazepam. Él, una maquinita de afeitar sobre la boca. Entonces su hijo le dicta la última frase. Siéntate pacientemente junto al río y verás pasar flotando el cadáver de tu enemigo. Pero él no sabe si transcribir la frase o despertar. Fragmentos de Maratonista Ciego de Emilio García Huevi, Ediciones Documenta Argentina 2020. Bueno, muchas gracias Maricel por esa excelente lectura, como siempre, y aquí estamos de nuevo con Gabriela. Qué hermoso escucharla a Maricel leyendo los primeros fragmentos de Maratonista Ciego. Y bueno, me parece que lo que me gustaría, como para terminar esta presentación, es preguntarte, Emilio, después de esta primera novela, ¿cómo sigue tu proceso de escritura o qué ha despertado de alguna manera en este nuevo camino de Emilio García Huevi, escritor? Despertó, digamos, el deseo de seguir experimentando ese terreno en donde el cuerpo está narrado exclusivamente y no está presente en la escena, más allá de que por ahora no podemos estar en la escena, pero eso despertó, digamos, respondiendo específicamente la escritura de una segunda novela que ya está terminada en su primera fase, vale decirlo, en la fase de borrador, que se llama Dafne sobre fondo de monte Fuji, y que entra ya directa y de pleno en el terreno de la ficción pura. Y es una novela ambiciosa, que yo considero bastante divertida y entretenida, y espero que en algún momento, si ve la luz de la tinta y del papel, resulte del mismo modo para los potenciales lectores, ¿no? Pero en ese tránsito estoy, en profundizar el ejercicio, que es un ejercicio, que es una práctica creativa, pero también artesanal de la escritura. Bueno, Emilio, de mi parte, agradecerte, bueno,
tu trabajo, tu hermoso tránsito por la escritura, porque también con los libros anteriores que hicimos, Luz Azul, Casa que Arde, la trilogía de la columna de Urruti, Artaud, Lengua y Madre, que es el que hiciste con Gabo Ferro también. O sea, siempre ha sido un enorme placer estar desde el lado de la edición. Es una escritura muy provocadora, muy intensa, muy desafiante también, en el sentido de que siempre hay un género en disputa, ¿no? También en donde uno puede editorialmente inscribirla. Me parece que en ese sentido es sumamente expansiva y los lectores, que no solamente son los lectores del teatro, agradecen y disfrutan mucho de tus textos. Así que, bueno, nos despedimos de este hermoso encuentro en la FIL Zócalo Virtual. Bueno, y esperamos que el público mexicano también y de otras partes del mundo pueda acceder y leer Maratonista Ciego. Bueno, muchas gracias a vos por tu comentario y por ser compinche. Digamos, es decir, para mí es imposible pensarme a mí como autor sin tu colaboración, tu apoyo y tu mirada crítica y afectiva como editora. Eso ha sido fundamental. Y de nuevo agradecer a la FIL y a los oyentes y lectores haber presenciado esta charla. Muchas gracias. Hasta pronto.